Irán exigió a Donald Trump una disculpa pública por las amenazas directas de represalias dirigidas personalmente a los miembros de la delegación iraní. Las negociaciones de ayer entre Estados Unidos e Irán terminaron en un gran escándalo cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a llamar personalmente a los miembros de la delegación iraní y amenazarlos con que no regresarían a casa si no cedían a sus demandas. Llegó al punto en que Donald Trump declaró que destruiría Irán a cualquier precio si los iraníes no desbloqueaban el estrecho de Hormuz y no entregaban ese estrecho personalmente al presidente estadounidense. El propio Trump luego se jactó en Fox News de que sí, efectivamente hizo esa declaración personalmente a los negociadores iraníes, que, y cito, cierren el estrecho y no tendrán país, ni siquiera podrán regresar a su maldito país después de eso. Los iraníes de inmediato declararon que no tolerarían eso y exigieron disculpas públicas. Pero Trump no se detuvo ahí y empezó a amenazar también al presidente iraní diciendo que sería mejor que cuidara sus palabras. En respuesta, los iraníes empezaron a decir que las amenazas de Trump hace mucho que ya no funcionan y que sería mejor que no hiciera el ridículo con esas amenazas. Y mientras tanto, antes de hablar, los negociadores se estancaron en sus conversaciones. Ambas partes lograron declarar que, en cuanto al levantamiento de las sanciones sobre el petróleo iraní, sí lograron llegar a un acuerdo. Y, por cierto, también hay avances en el tema del descongelamiento de los activos iraníes. Me llamo Alexei Pechi. Ahora vamos a analizar juntos, de inmediato, los primeros resultados de las primeras negociaciones directas entre las delegaciones estadounidenses e iraníes que tuvieron lugar recientemente en Suiza. Y, por supuesto, también vamos a discutir el comportamiento bastante extraño del presidente estadounidense. Mientras tanto, su vicepresidente, al menos intentaba de alguna manera establecer un diálogo con los iraníes en el marco de ese mismo memorándum de entendimiento de 60 días. Antes de que empecemos, suscríbanse al canal, denle like y dejen cualquier comentario debajo de este episodio. Y también suscríbanse a mi canal de Telegram, Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, las primeras negociaciones directas entre los Estados Unidos de América e Irán casi se arruinaron antes de siquiera comenzar. Y mientras el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, junto con Steve Witkoff y Jared Kushner intentaban negociar, el presidente de Estados Unidos, Trump, no pudo contenerse, perdió el control y empezó a llamar a los delegados iraníes con amenazas. Me imagino cómo se llevaban a cabo esas negociaciones, y en ese momento Trump empieza a lanzar amenazas contra los iraníes. Y Trump declaró que Estados Unidos podría tomar el control del estrecho de Hormuz si no lograban llegar a un acuerdo con Irán, y amenazó a la delegación iraní que estaba negociando en Suiza. Además, Trump empezó a perder el control. Mientras Vance, Witkoff y Kushner llevaban a cabo las negociaciones, Trump llamó al canal Fox News y en vivo declaró, cito, «Es posible que tomemos el control del estrecho de Hormuz, si es necesario. Si no aceptan el acuerdo, cobraremos una tarifa por el paso». Y un poco después, el mismo Trump agregó que Estados Unidos podría convertirse en el ángel guardián del estrecho de Hormuz, como él lo expresó, y comenzar no solo a cobrar una tarifa por el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz, sino también, cito, quedarse con el 20% del petróleo transportado. Esa es la respuesta de Trump a los planes de Irán de cobrar una tarifa por el paso de barcos por el estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, el sábado el mando militar iraní anunció el cierre del estrecho debido a la reanudación de los combates en Líbano entre Hezbollah e Israel, lo que los iraníes llamaron la primera condición para las negociaciones. Dicen que la guerra en Líbano debe detenerse y entonces se podrán llevar a cabo negociaciones. Al final, Trump declaró que él mismo les dijo personalmente a los representantes iraníes que, cito, «cierren el estrecho y no tendrán país, ni siquiera podrán regresar a su maldito país». Pero al parecer eso no fue suficiente. Y entonces Trump arremetió contra los iraníes también por los militantes de Hezbollah en Líbano, que en realidad están violando el alto el fuego con Israel y con eso están rompiendo el memorando entre Estados Unidos e Irán. A continuación, otra cita de Trump. «Irán debe detener de inmediato a sus peones bien pagados en Líbano para que no causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán muy fuerte». Como la semana pasada, solo que aún más fuerte.
Además, Trump instó al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a tener cuidado con sus palabras, después de que él dijera que Irán supuestamente no tiene intención de renunciar al enriquecimiento de uranio. Y después de todo esto, la delegación iraní presentó una protesta ante Estados Unidos y abandonó el lugar de la reunión en Suiza. Los iraníes declararon que consideran que el comportamiento del presidente estadounidense viola el punto 1 del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, según el cual las partes se comprometen a abstenerse de hacer amenazas entre sí. Eso realmente estaba estipulado ahí, pero Trump empezó a amenazar de nuevo. Al final, la delegación iraní se retiró de las negociaciones, realmente hizo una pausa, deliberó y al salir ante la prensa exigió a los negociadores estadounidenses que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les pidiera disculpas por las amenazas. Bueno, no se sabe si Donald Trump se disculpó, pero las negociaciones de todos modos continuaron porque ahora son muy importantes para Irán, hay que reconocerlo. Por otro lado, la pausa en las negociaciones le dio a los iraníes otra oportunidad de humillar a Donald Trump. Déjame explicarte por qué. El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, después de la reunión, después de esta pausa en las negociaciones, salió y declaró, cito, ¿acaso nunca piensan que si sus amenazas realmente funcionaran, no habrían llegado a tal desesperación? No tomamos en serio las amenazas de los estadounidenses en absoluto. Sería mejor que eligieran sus palabras con cuidado. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera. No importa cuánto hablen, seremos nosotros quienes actuaremos. Es curioso que mientras Donald Trump lanzaba esas amenazas, llamaba a Fox News, daba una entrevista en vivo y contaba cómo iba a tomar el estrecho de Hormuz. Justo en ese momento, su vicepresidente J.D. Vance y sus enviados Witkoff y Kushner, que estaban en Bürgenstock, Suiza, declaraban que Estados Unidos sí había asumido el compromiso de lograr un alto el fuego total en la región. Además, J.D. Vance aseguraba que Donald Trump le pidió que transmitiera a los iraníes que Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación con Irán y convertirse casi en sus mejores amigos en la región. En este contexto, el senador republicano Lindsey Graham, conocido por su postura dura hacia Irán y por ser un firme partidario de Donald Trump, repitió la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el control del estrecho de Hormuz si los esfuerzos diplomáticos con Irán fracasan. Pero Lindsey Graham, de hecho, adornó aún más las palabras de Donald Trump y ahora sonaban así. A continuación, la cita. Intentemos una solución diplomática. Creo que va a fracasar. ¿Qué pasa después? Pasé 4 horas y media con el presidente Trump el viernes. Esto es lo que creo que sucederá después. Si este acuerdo fracasa, el presidente Trump va a tomar el estrecho de Hormuz por la fuerza. Estados Unidos controlará el estrecho de Hormuz. Cobraremos una tarifa a todos los que pasen por ahí para pagar la operación y vamos a expandir los acuerdos de Abraham durante el año 2026. Vamos a lograr que Arabia Saudita se una a los acuerdos de Abraham, lo cual es el cambio más grande en 5,000 años en el Medio Oriente. Y si Irán disputa el control del estrecho de Hormuz con Estados Unidos, los vamos a destruir. Así que a todas las personas que están escuchando, si este esfuerzo diplomático falla, el presidente Trump va a tomar el control del estrecho de Hormuz, nosotros lo vamos a manejar. Vamos a intentar que Arabia Saudita se una a los acuerdos de Abraham para poner fin al conflicto árabe-israelí en 2026. Y si Irán continúa atacando a Israel y Líbano, la nueva política será que atacaremos a Irán. Así que para los iraníes, si están escuchando, cuando usen a Hezbollah para atacar a Israel, creo que la nueva política será que atacaremos a Irán. Pero, a pesar de todas estas amenazas públicas mutuas, las negociaciones sí se llevaron a cabo. Más precisamente, la primera etapa, la primera ronda de negociaciones sí se llevó a cabo. Se sabe que uno de los temas discutidos en las negociaciones fueron los mecanismos para prevenir conflictos en Líbano y garantizar el cumplimiento del alto al fuego en medio de los enfrentamientos entre Hezbollah y las fuerzas israelíes en el sur del país. Y como conté en el episodio anterior en este canal de YouTube, a los representantes de Israel y Líbano e incluso de Hezbollah no los invitaron a estas negociaciones. Y de hecho, la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán se centró en la guerra en Líbano,
pero esta guerra se resolvía completamente sin la participación de los propios involucrados en esa guerra. Además, también alcanzaron a discutir algunos elementos del futuro acuerdo nuclear, pero, según dicen las fuentes, de manera muy superficial, ya que por ahora se están discutiendo otros temas. Se tocó el tema del control sobre el estrecho de Hormuz y, por supuesto, se abordó la cuestión de las sanciones y los activos iraníes congelados. Y así, por un lado, los medios iraníes ya han declarado que las partes han finalizado la elaboración de un proyecto de acuerdo sobre la exención temporal de sanciones para Irán de Estados Unidos en relación con el petróleo y los productos petroleros iraníes. Hossein Garbanzadeh, quien es un experto en economía de la delegación iraní, declaró que el levantamiento de las sanciones se pondrá en marcha en un futuro cercano. Bueno, en resumen, ya se pusieron de acuerdo sobre las sanciones, ahora solo falta poner en marcha el mecanismo y, como se dice, reanudar la concesión de licencias para el transporte de petróleo iraní. Él confirmó que las partes también discutieron el descongelamiento de los activos iraníes. Y luego que, es curioso, Garbanzadeh agregó que otras disposiciones del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán no pasarán a la etapa de implementación, hasta que no se resuelva la cuestión del fin de la guerra en Líbano y hasta que Israel no retire sus tropas de Líbano, cosa que Israel no tiene intención de hacer. Pero en cuanto al levantamiento de sanciones y el descongelamiento de los activos iraníes, en principio se puede tolerar la guerra en Líbano y hacer la vista gorda ante eso. Y estos puntos, dice, los podemos implementar, bueno, incluso si Hezbollah e Israel intercambian ataques, pero todo lo demás de ninguna manera. Y por ahora, los estadounidenses están de acuerdo con esto. Por otro lado, el ministro de Energía de los Estados Unidos de América, Chris Wright. El ministro empezó a restar importancia a las concesiones y pidió a todos que no sobreestimen, como él mismo dijo, que no sobreestimen la magnitud de las concesiones. Recordando que Irán ya llevaba años eludiendo las sanciones, por lo que su levantamiento en realidad no significa nada. A continuación, una cita de Chris Wright. Los iraníes han estado vendiendo petróleo durante la mayor parte de los últimos 47 años. Todo lo que obtienen ahora es simplemente la oportunidad de volver a vender su petróleo. Nada más, como si no fuera nada, simplemente ganar miles de millones de dólares vendiendo petróleo. Eso es todo, una pequeñez. Disculpen, continuaré con la cita. Pero les hemos demostrado en estos 2 meses que podemos detener por completo la venta de su petróleo, hasta la última gota, y eso es una herramienta de presión importante. Ahora la situación volverá a su estado anterior, pero no recuperarán ninguno de sus otros fondos. Sus propios activos congelados no serán desbloqueados hasta que no se logre un progreso significativo y comprobable en las negociaciones nucleares. Los iraníes ya no tienen las mismas palancas de influencia en las negociaciones que solían tener antes. ¿Cuáles exactamente? Wright decidió no especificar. Y ahora se espera que la parte política de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Qatar y Pakistán a alto nivel, concluya hoy. J.D. Vance, Witkoff y Kushner volarán de regreso a los Estados Unidos de América. Y los grupos técnicos, bueno, lo más probable es que se queden en Suiza para continuar las negociaciones. Bueno, a menos que, por supuesto, Donald Trump vuelva a hacer alguna declaración extraña. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Amigos, escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Todos los enlaces y datos sobre cómo hacerlo están en la descripción de este video. También quiero contarles que creé especialmente para ustedes una comunidad privada llamada Pechi Insight, donde juntos, en un pequeño círculo, discutimos ciertos temas que no se publican aquí en YouTube. Ahí no hay autocensura, ahí consulto con ustedes sobre los temas que podemos llevar a discusión en este canal de YouTube, y ahí también respondo a sus preguntas personales. Por eso, el enlace a la comunidad privada está en la descripción de este video. No olviden entrar y suscribirse. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.